Las señales sinusoidales se utilizan frecuentemente para la representación gráfica de los fenómenos ondulatorios. Tal es el caso que las ondas electromagnéticas, que son aquellas que se producen por oscilaciones en las corrientes eléctricas en las antenas y que están compuestas por un campo eléctrico y electromagnético cuyas oscilaciones se pueden representar fielmente a través de las señales sinusoidales. El comportamiento de las señales de la señal sinusoidal ya podría ser por su gráfica, por sus características o por sus ecuaciones. En la siguiente figura podemos observar una señal sinusoidal de voltaje en el dominio de tiempo. Observamos que en el eje Y se representa la amplitud que se mide en voltios y en el eje X se representa el tiempo y se mide en segundos. De ahí parte sus características, que son el periodo, la frecuencia, la amplitud pico pico, la amplitud RMS, la longitud de onda y su fase. El periodo de una onda se simboliza con la letra T mayúscula y se representa por lo que se mide en segundos. Este ciclo se puede medir de cresta a cresta o de valle a valle o de cualquier punto del siguiente donde la onda haya recorrido exactamente 360 grados. La frecuencia, que se simboliza con la letra F minúscula, es el número de ciclos que se concreta en un segundo y se mide en Hz, es decir, que tendríamos que contar el número de ondas que se generan en un segundo. Pero si la gráfica no nos permitiera observar esta información, la frecuencia simplemente se podría calcular con el recíproco del periodo 1 entre t. Para esta, como en el ejemplo muestra que en un segundo sucedieron 3 ciclos, por lo tanto el periodo de esta señal es de un tercio de segundo o 0.33 segundos y su frecuencia es de 3 Hz. En el contexto de los telecomunicaciones es más común que se utilicen milisegundos, microsegundos, nanosegundos para las escalas de tiempo y kilohertz, megahertz o gigahertz para las frecuencias. En una señal de telecomunicaciones, su frecuencia es el parámetro que termina por su banda del espectro, su espacio de su campo electromagnético, y es uno de los datos más importantes de configurar en los equipos de comunicación. La amplitud de una onda nos habla sobre la cantidad de energía que ella tiene. En una gráfica en el dominio de tiempo, esta amplitud puede medirse de tres formas: la amplitud pico o voltaje pico, que se simboliza como Vp o Vn, es el valor alcanzado desde el eje cero hasta un máximo voltaje ocasionado por esta señal. Ya que las ondas son simétricas, este sería el mismo valor desde el eje cero hasta el mínimo voltaje y se consideraría negativo. Y la amplitud pico pico es el valor total desde la cresta al valle y se representa como Vpp, y también se puede calcular multiplicando el voltaje en pico por 2. La amplitud RMS o valor medio o voltaje eficaz de una onda senoidal, aunque no se observa directamente en un osciloscopio, se puede calcular multiplicando el valor pico de la señal por la constante 0.707 y se refiere al promedio de energía de corriente directa que se genera en los mismos efectos caloríficos en el, el valor de una corriente alterna que se calculó. Por ejemplo, el valor pico es de 10 volts, el valor RMS es de 0.007 volts, que es decir que una pila de 0.7 volts puede generar los mismos efectos caloríficos que una señal de una corriente alterna de 10 volt pico.
Cuando utilizamos el multímetro para medir el voltaje de corriente alterna, el tipo de corriente que vemos no es ni voltaje pico ni voltaje pico pico, sino es el voltaje RMS. Ok. La longitud de onda se refiere a la medida en metros de dicha señal en el transcurso de un ciclo, aunque el concepto se podría confundirse con el periodo. Se trata de ejes referencias distintos, ya que en este caso se deben medir sobre un eje X preferiblemente, por lo que no es posible observar este valor en un osciloscopio, pero sin embargo es posible calcular la longitud de onda si se conoce el valor de la frecuencia o el periodo de la señal, y considerando que la onda viaja a la velocidad de la luz, tenemos la fórmula lambda es igual a c sobre f, eso es igual a c por t, donde lambda representa la longitud de onda si se mide en metros, c es la velocidad de la luz y equivale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y t que significa el periodo de la señal. La longitud de la onda es un parámetro muy importante en telecomunicaciones y es de hecho la base para el diseño de las antenas. Si consideramos que un ciclo de una onda transcurre 360 grados, el primer semiciclo es positivo, iría de 0 a 180 grados, y el semiciclo negativo de 180 a 360 grados. Así pues, la fase se refiere a determinar en qué punto entra en grados y inicia una onda y inicia e finaliza. La referencia muestra la diferente cantidad de ángulos que puede tomar una señal. Si ahora la señal iniciara en el eje 0 a partir desde el signo negativo, tenía una fase de 180 grados. Es posible comparar las fases de diversas señales para determinar dichas relaciones o conflictos entre ellas. En esta lámina podemos ver que la onda azul comienza desde fase 0, pero la onda roja en 90 grados, por lo que se dice que entre ellas existen un desplazamiento de 90 grados, o que la onda azul está adelantada 90 grados respecto a la roja. En telecomunicaciones, cuando dos ondas de la misma frecuencia pero desplazadas 180 grados coinciden en una misma trayectoria, se suscita el fenómeno de la interferencia destructiva. Otra forma de conocer las características de estas señales a través de su ecuación, en este caso aplicada a una señal eléctrica o voltaje, se representa como se lo ilustra en pantalla. El voltaje que varía en tiempo es igual al voltaje pico por el seno de 2pi por f de tiempo, donde en vez de t representa la longitud pico y f es su frecuencia de oscilación. En términos generales, si conocemos la ecuación de la onda sinusoidal simple, podemos determinar rápidamente su voltaje pico y su frecuencia, y a partir de estos dos parámetros determinamos los demás del anterior. Existen varios dispositivos que nos permiten medir ondas sinusoidales, pero el osciloscopio nos da una precisión más detallada y más útil en cuestión de señal. En esta imagen tenemos un osciloscopio analógico. Al observar la onda sinusoidal en su pantalla podemos determinar la amplitud pico contando las divisiones que abarca desde el eje 0 hasta el máximo positivo,
y multiplicando por la escala señalada en la perilla de volts por división, que para este diagrama son 3.5 divisiones por 2 volts, por lo que da un volt total de 7 voltios pico. Lo mismo se hace para determinar su periodo, para se cuenta que se abarca por un ciclo y se multiplica por la escala por el tiempo por división, que en este ejemplo sería 10 divisiones por 5 milisegundos, teniendo así un periodo de 50 milisegundos. Con estos dos valores se pueden obtener todos los demás que analicemos anteriormente. Finalmente, es posible que nos encontremos con osciloscopio digital, en cuyo caso el procedimiento es similar en lo que concierne a la cuenta de divisiones, solo que las escalas aparecen en la pantalla inferior. Para esta lámina observamos que en el canal 1 denota como se ha hecho, tiene una escala de 500 milivolts por división, canal 2 de 2 volts por división, y en el centro tenemos una escala de tiempo de 1 milisegundo. Es importante determinar primero qué canal se está utilizando. Este dato se muestra a la izquierda de la señal. Es un número pequeño que muestra la pequeña muestra, que significa que muestre que estamos utilizando esta canal. A la derecha muestra así que es así que es la mitad de la mitad volta, 1.2 por de 500 milivolts es igual a 600 milivoltaje pico. Y como es una señal simétrica, se obtiene el voltaje pico por 2, así tenemos 2 por 600 milivoltios de igual a un total de 1.2, y para el periodo 2.3 divisiones por 1 milisegundo, y el periodo es igual a 2.3 milisegundos. De cualquier modo, se observa bien a la parte derecha de la pantalla tenemos desplegados los valores desplegados que acabamos de calcular, pero con mayor exactitud. Ok, este es uno de los datos principales que nos brinda un osciloscopio. Vale, muchísimas gracias.